Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en este video. Les voy a hablar un poco de cómo va a ser el futuro inmediato de nuestras oficinas para entender un poco por qué este tema me importa a mí. Yo, como cofundador de Platzi y encargado de toda la parte operativa de la empresa, tengo que pensar un poco cómo va a ser regresar al trabajo, que se abran de nuevo las oficinas y que nuestro equipo tenga acceso y oportunidad de trabajar no más remoto, pero en la oficina. Entonces, ¿cómo va a ser? Y esto podría pasar en algunos lugares en semanas, en meses. Texas ya está abriendo de nuevo a espacios disponibles y tenemos que pensar en cómo vamos a rediseñar el espacio de trabajo, la oficina. ¿Cómo va a ser esa oficina del futuro? Primero, estamos viviendo una época donde el regreso a clases, el regreso a la oficina, suena a película de los cazafantasmas. Empiezas a pensar de que regresar a la oficina, regresar a un edificio público, un espacio público de transporte público, es ver a personas totalmente cubiertas, repartiendo cloro y otras sustancias para hacer un deep cleaning fuerte de los espacios de trabajo. Definitivamente vamos a acostumbrarnos a ver a estos personajes y muchas personas van a asumir esta nueva forma de vestirse. La protección va a ser primordial y vamos a ver estas escenas en la vida misma en todos lados, particularmente cuando se empiecen a terminar los esfuerzos de cuarentena alrededor del planeta. No solo vamos a ver a las personas más protegidas, sino definitivamente va a haber un rechazo al desconocido. Es como de este man, ¿quién es? No sé, 2 metros de distancia. Y las filas, las colas, la forma como nos comunicamos definitivamente va a tener este cierto espacio entre cómo nos manejamos. Esto no es para todo el mundo y que sepan que hay muchas personas rebeldes. Hay una rebeldía innata en el ser humano y hay mucha rebeldía hacia el distanciamiento y hacia el evitar los espacios públicos. De hecho, el fin de semana pasado en California, las personas se fueron a la playa. Un pueblo de 90,000 personas tuvo 50,000 visitantes en sus playas. Esto es en Newport Beach, al sur de California. Y esto va a empezar a pasar también en un montón de lugares donde simplemente se sale del control y hay tanta rebeldía y tantas personas que simplemente quieren tener un espacio. Ya empieza un poco las buenas temperaturas de primavera por la región. Entonces, por un lado, definitivamente vamos a ver un rechazo y un social distancing, pero no va a ser total. Van a haber también espacios donde la gente va a acumularse y van a llegar en masa y va a ser un desafío empezar a manejar eso. Pero sí empiezan a haber planes particulares de cómo se reabre la oficina, cómo ese espacio de trabajo vuelve a funcionar. Primero, esperen un exceso de todo lo que tenga que ver con limpieza. Me imagino muchos proveedores de limpieza haciendo nuevos programas y siendo muy exagerados. Va a haber una exageración con la limpieza de la oficina. Que lleguen a tu escritorio y lo limpien reiteradas veces durante el día va a ser muy común. También me imagino nuevas oficinas con este tipo de espacios de desinfección, guantes, máscaras, gel antibacterial. Hay debates sobre si el gel antibacterial cuida o no el COVID. La verdad es que es mejor que nada. O van a existir gels mucho más avanzados y definitivamente van a haber espacios dentro de tu oficina donde vas a poder lavarte las manos, probablemente puestos móviles por todos lados. Esto va a ser bastante fuerte y lo vamos a ver. Definitivamente también van a haber menos visitantes. El ir a una oficina de amigos a tomarte un café, a que te inviten al almuerzo de los de Google, los de Facebook, eso se va a acabar. Vas a tener que tener un motivo más particular para ir a una oficina, que el espacio sea abierto y esa política de trae a tus amigos a conocer, que se vean una camiseta, todo eso se va a acabar. Definitivamente vamos a tener menos visitantes. Me recuerda un poco la oficina de Upwork, que tiene una sala de reuniones que es de autoservicio. Tú llegas a Upwork y es una persona remota trabajando en videoconferencia quien abre la puerta, quien te entra. Hay un iPad donde tú puedes directamente registrarte. Probablemente van a haber toallitas para limpiar estos iPads y plataformas donde se puede uno contaminar. Entonces definitivamente muchos espacios más abiertos, recepciones más grandes y recepciones solitarias, recepciones a lo película futurista donde hay un ojo viéndote y te permite entrar o no, si tienes o no las disponibilidades. Mucho refuerzo en seguridad, tarjetas RFID, puertas eléctricas que abren y cierran, que cierran mucho más rápido, que revisan que nadie entre sin autorización. Todo esto definitivamente va a pasar. Pero lo más importante es que entendamos que cambió la forma de trabajar y esto va a ser de inmediato y puede llegar a durar 6 meses, 1 año. No sabemos el pronóstico, pero hoy hay que invertir en hacer estas reformas a nuestras oficinas a largo plazo.
plazo. No va a ser, uy, hagamos esto y son un par de semanas. Probablemente va a durar más de lo que nosotros creemos. Ya quedó un trauma simplemente por estar en esta situación para muchos de nosotros. Cambió la forma como vamos a funcionar, la forma como nos saludamos. Entonces definitivamente esto va a cambiar. A pesar de que yo sé que muchísimos extrañan los abrazos, por favor denle like a este video, pongan ahí un comentario si ustedes extrañan los abrazos. Definitivamente es lo que más extraño de la pandemia de COVID, poder abrazar a gente querida, es algo bastante fuerte. Y además empiezo a ver como miles de empresarios, fundadores, ejecutivos están pensando que el trabajo ahora remoto sí va a funcionar, sí va a pasar. Vieron los beneficios, beneficios. Van a haber muchas empresas que van a ser totalmente remotas y van a haber empresas que tengan muchas políticas de que el trabajo remoto está bien como principal unidad, particularmente en empresas de software, que es donde trabajamos muchas de las personas que consumimos acá videos en Platzi. Entonces, mucha más apertura a si puedes trabajar remoto, si puedes trabajar con muchas políticas remotas desde casa. Entonces definitivamente eso se va a ver, muchas más videoconferencias. El hacer videoconferencias va a ser mucho más normal. Yo recomiendo a estas alturas, si están haciendo muchas videoconferencias, que también intenten simplemente hacer llamadas telefónicas. Simplemente hay un cansancio de estar visualizándonos y viéndonos en una pantallita o de multitasking. Entonces definitivamente eso está cambiando bastante. Y también hay una realidad, el espacio de trabajo cambia porque van a haber menos puestos de trabajo, va a haber un alto desempleo. Muchas personas ya no van a tener una oficina que regresar porque esa oficina va a desaparecer o simplemente ese equipo de trabajo donde estaban ya no los va a necesitar. Estamos pasando por una etapa donde vemos más despidos masivos en todos lados y se va a normalizar ese despido como consecuencia de la recesión económica que también estamos viviendo. Los viajes ejecutivos van a cambiar, van a ser mucho más específicos, van a cambiar mucho los eventos. Voy a ir a una conferencia a Hawái, a Texas, a Colombia, a Bogotá, a México. Probablemente se van a restringir mucho más todos estos viajes de negocios y vamos a ver un cambio bastante fuerte ahí. Particularmente porque incluso viajar hoy da miedo que te reciban en la aerolínea con todas estas máscaras y cascos. Definitivamente no es de lo más atractivo. Entonces va a haber un miedo rechazo hacia el viaje. La gente sí va a querer viajar, la gente quiere tener esas oportunidades, pero también van a estar limitados económicamente y van a ser viajes mucho más locales. Entonces me imagino viajes ejecutivos ya no de me voy por el día, muchas veces van a haber cuarentenas por las cuales pasar, sino viajes ejecutivos mucho más largos y mucho más específicos. Va a tener que haber un motivo más fuerte para que hagas un viaje a visitar otra oficina o otro equipo de trabajo. Una de las tendencias que más me preocupa tiene que ver con el tracking que vamos a tener en nuestros teléfonos, que vamos a tener en aplicaciones. Definitivamente este teléfono que hoy nos comunica va a ser utilizado también para protegernos de las pandemias y los gobiernos no tienen claro cómo hacer esto. De hecho, hay varias empresas, entre ellos Apple y Google, que están desarrollando sus propias aplicaciones. Hay gobiernos que desarrollaron sus propias aplicaciones. Hay todo tipo de iniciativas y así como hemos visto que la medición ha sido diferente en los diferentes países, vamos a tener nuevas, diferentes aplicaciones y diferentes formas de entender cómo se puede cuidar a COVID. La premisa de las aplicaciones básicamente es saben en todo momento en dónde estás, saben qué tanto distanciamiento tuviste y si alguna persona se contamina, te pueden avisar que estuviste en principio de ellos para ponerte en cuarentena. El problema de todo esto es que también nos puede generar, va a ser muy in your face de el gobierno te está haciendo tracking y hay todo tipo de políticas, desde gobiernos autoritarios que van a exigir el uso de estos teléfonos hasta gobiernos que pueden ser un poquito más relajados en la forma como se aplican estas aplicaciones. No confiamos en darle información personal de nuestra salud a los gobiernos y ahora ellos requerirán eso como parte de sus procesos. Me imagino también que esto llegue a niveles de la empresa, que cómo te sentirías tú si mañana tu empleador te dice, esta es la aplicación donde hacemos tracking y sabemos con quién estuviste y todo el rollo, cómo eso se comparta. Los compartimientos para esa información van a ser difíciles de manejar. Entonces, definitivamente ahí tendremos algunos cuantos problemas. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero sí hay que entender que va a ser empujado con muchísima fuerza y que probablemente nos van a hacer instalar aplicaciones en muchos teléfonos celulares. En Latinoamérica también hay que preocuparnos que hay teléfonos muy de baja gama que simplemente no tienen esa capacidad. Creo que se va a poner de moda el voy a salir y dejo el teléfono en casa o voy a juntarme con unos amigos y sin teléfono. Me recuerda un poco lo que me pasó con cripto hace unos años. Fui a una reunión en Mission acá en San Francisco y era un evento donde se iba a hablar del futuro de Bitcoin.
y requería cierto nivel de privacidad. Entonces entré a un bar, fui hacia el final del bar y tenían una nevera, un refrigerador gigante y me pidieron mi teléfono. Me dieron un código de regreso y metieron ese teléfono a la nevera. Y ya entrábamos al sótano, que era una jaula de Faraday perfecta, y ahí podíamos conversar teniendo la tranquilidad de que no había tracking, de que nadie estaba grabando, de que era una conversación totalmente privada. Me ha pasado en ir también a eventos, a comedy shows y algunos espectáculos acá en Estados Unidos donde ponen también tu teléfono en una bolsa que está cerrada y solo la puedes abrir al salir, con esos clips como los que tienes en los supermercados, en los moles. Entonces creo que eso puede pasar. ¿Qué va a pasar cuando la gente empiece a rechazar y diga, dejé el teléfono y salí, o no tengo ningún tipo de tracking, y sean personas que pueden ser víctimas de la enfermedad? Bueno, que el gobierno se puede poner agresivo, pueden poner brazaletes o simplemente poner aplicaciones que te hagan un tracking y que de las que no te puedas quitar. O brazaletes que funcionan con el teléfono. Electronic Frontier Foundation está haciendo mucha investigación porque mucho de esto sí viola nuestra privacidad. Y definitivamente la excusa de que la enfermedad es más fuerte que la privacidad va a hacer que todo este tipo de esfuerzos se hagan. El problema es que se están haciendo sin estrategias, se están haciendo de forma empujada y no sé qué tan buenos van a ser para todos nosotros. Se viene un lado oscuro, un lado terrible para todo el tema de privacidad personal y pública de muchas personas. Más social distancing, esto es tal vez la premisa más importante, el estar lejos del desconocido va a ser súper importante. Más oficinas con espacio entre puestos de trabajo, el no me acerco a esto, ya no va a pasar eso de que llegas a la esquina detrás del hombro del compañero y hey, ¿cómo estás? Sino como de hey, oye, me mandaste el mail. Eso va a pasar, o simplemente mucho más trabajo remoto. Filas, reuniones, este tipo de reuniones van a ser bastante comunes. Ir a la banquita del parque y sentarnos cada quien en una esquina para poder conversar, ya lo estoy viendo. Salgo a veces a parques por acá y veo picnics incluso de personas donde cada quien lleva su propia toalla y se ponen lejos y están platicando y gritándose los unos a los otros. Es extraño, pero definitivamente queremos ser sociales, pero no tan sociales. Esos 2 metros de separación se están volviendo súper importantes. Los elevadores y espacios compartidos van a tener más este tipo de indicaciones. Ponte acá, mira al otro lado, sepárate, no toques las paredes, probablemente alguien aquí pudo haber estornudado, cosas por el estilo. Ese tipo de cosas van a funcionar. Elevadores y un montón de botones que compartes va a cambiar. Una de las cosas más interesantes que vi fue este caso donde ponen un montón de palillos de dientes y un vasito para que agarres un palillo, toques el botón y luego sueltes el palillo como medidas. Esto es en India, que tiene mucha de la misma idiosincrasia que tenemos en Latinoamérica, donde nos avivamos y utilizamos cualquier recurso disponible. Entonces eso se puede ver muchísimo en esos espacios de trabajo compartidos. Y sí, vamos a cambiar un poco el open space, el espacio abierto, todos compartiendo una mesa, por volver a un espacio de más cubículos a la hora de trabajar, o algunas cuantas separaciones, por lo menos separaciones de fibra de vidrio, de madera, entre diferentes puestos de trabajo, separar los mismos puestos de trabajo. Simplemente algunas oficinas que no tengan tantos recursos van a ver pequeños pedazos de plástico, vidrio, que puede estar ahí simplemente separándote para que no tus fluidos no toquen a ningún vecino por cualquier situación. Un tweet increíble es que el plexiglas y divisiones entre oficinas ya en la región de California se están agotando. Si quieres comprar en este momento hay 3 meses de espera. Entonces también estas adaptaciones se tienen que empezar a pensar ya, porque si no las empiezas a pensar hoy, ni siquiera vas a tener presupuesto o recursos para hacer. Y creo que vamos a tener un montón de cosas en el medio, cajas de cartón y cosas por el estilo, para hacer estas separaciones. Entonces mucho de esto no va a ser tan bonito como se ven en estas fotos. Puede que llegues a tu oficina y simplemente pongan un par de trapeadores ahí con una esquina, como no pase, deje al vecino de lado. Vamos a ver eso. Vamos a ver mucha más inversión en hacer más salitas de reuniones y cabinas telefónicas para poder trabajar, para tener tu propia privacidad. El tener la oficina chiquita, no la oficina de ejecutivo o de gerente o de abogado, sino una pequeña oficina donde puedas trabajar, eso se va a dar muchísimo. E incluso cuando tengas ese espacio, ahí es donde la gente va a decir, ¿y por qué no se va a la casa? ¿Por qué no hace esto en la casa si ya lo está haciendo acá? Entonces ese espacito, esa burbuja definitivamente va a ser importante.
Vamos a empezar a tener mucho más control de nuestra temperatura y mucho face recognition, mucho software reconociendo si tienes distancia con tus compañeros, dónde estuviste, en qué parte estuviste, controles de temperatura que ya se están empezando a hacer en un montón de áreas y supermercados, aeropuertos. Lo vamos a empezar a ver a la oficina, que no nos extrañe que de repente hay alguien en la oficina cuyo trabajo es monitorear la temperatura de la gente. Ese tipo de puestos de trabajo que van a ser necesarios por un tiempo temporal, los vamos a ver. Y mucha tecnología que ya se habían visto en aeropuertos y centros de control podría llegar a las oficinas. Cámaras termales para detectar la temperatura de las personas, para tratar de detectar si alguien viene con fiebre, cosas por el estilo. La fiebre no es el mejor indicador, pero definitivamente ayuda y son de las cosas que podemos medir. Entonces van a haber mucha más tecnología de reconocimiento facial, temperatura y reportes que puedan llegar a tu equipo de recursos humanos. Espero más flexibilidad en políticas de salud. Si usted se siente enfermo, quédese en la casa, no trabaje, descanse. Espero que ese sea. Y aquí hay un catch-22 porque por un lado definitivamente sé que los equipos de recursos humanos están haciendo un esfuerzo porque las personas descansen, trabajen menos, no tengan un burnout, lo que hablamos la semana pasada, pero también por otro lado, con todos los despidos masivos que hay y la recesión, se requiere que cumplan cierto número de horas. Entonces es un balance difícil donde vamos a ver equipos muy exigentes y otros equipos un poquito más relajados, dependiendo mucho de las situaciones económicas de cada empresa. Aquí no gana nadie, no es como de, uy, la gente que es buena, qué bien por ellos. Si tienen el capital y lo usan así, qué bien. Si no tienen el capital, tienen que tomar otros riesgos y eso también tenemos que considerarlo, empatizar con ese tipo de decisiones. Voy a ver horarios más estrictos de trabajo, el cumplir, si estás trabajando remoto, el cumplir ciertos horarios. ¿Por qué? Porque creo que estamos trabajando muchas más horas en general o el trabajo no es tan productivo en algunos momentos, entonces le pones horas extras para complementar y eso puede disminuir. Creo que va a haber un cansancio general entre mucha de la población trabajadora, más con la población remota, y eso tendría que cambiarse. Y una tendencia importante que también hay que ver es cómo el espacio en el hogar para trabajar va a cambiar. Estamos trabajando en el hogar, pero muchos no estábamos preparados para estos. Yo esta oficina la convertí en el cuarto de visitas que tuve la oportunidad de tener, pero no está preparado. Me tocó armarme algo temporal para tener este espacio. La realidad es que para muchos su espacio de trabajo es similar a este niño, que básicamente está en casa y al lado de su cama tiene el computador y el espacio de llamadas. Me encantó esta foto, es del hijo de un VC reconocido de acá de Silicon Valley, que llegó a molestar al hijo mientras estaba en una llamada en Zoom, entonces muy ejecutivo el niño. Nótese que el niño tiene pantalones, eso es importante. Ese fue uno de mis consejos de trabajo remoto que dimos hace algún tiempo. Creo que una tendencia importante es que vamos a ver a mucho más trabajo de diseñadores para hacer cubículos y cabinas telefónicas para el hogar. Cabinas telefónicas que ya se habían hecho para trabajar de forma en tu oficina, en los espacios, en los open space. Estoy seguro que van a llegar muchísimo al hogar. No me extrañaría que de repente mucha gente invierta o algunas empresas puedan invertir en darte una pequeña cabina telefónica para que tomes tus llamadas o tengas un área de trabajo más o menos cómoda dentro de la casa y que sea mucho más privado. Eh, Hay proyectos como Room que hicieron esto para oficinas y yo creo que nunca pensaron en esto, la gente lo va a querer comprar para su hogar y yo creo que va a empezar a cambiar ese cambio. Muchas de estas cabinas son maravillosas, son increíbles, también valen como $5,000 en Estados Unidos. Entonces también el costo no es tan eficiente, pero muchos en Latinoamérica vemos esto y decimos, yo tengo un amigo que es carpintero, oye, le voy a llamar al herrero y que me haga una caja y le ponga vidrio y le ponga un poco de sonido, de isolación de sonido. Entonces definitivamente vamos a ver a empresarios que van a crear este concepto, pero pensado en tu casa, pensado en ponerlo en la sala, en el garage, en un espacio donde definitivamente puedas trabajar. Veremos también oficinas y equipos de trabajo pensar en trabajar en zonas de menos densidad. ¿Por qué voy a trabajar en una ciudad tan densa? ¿Por qué no abrimos una oficina en el campo, a 20, 30 kilómetros de la ciudad, en espacios más relajados, donde se puedan distanciar? Trevor Blackwell de YC decía, ¿por qué no hay outdoor offices? O sea, en el campo, en lo verde, poner un par de sombrillas, un par de escritorios. Vamos a ver oficinas y nuevos conceptos que antes no tenían sentido, pero de repente pueden existir. Obviamente hay que tener cuidado, los mosquitos, el agua, que llueve, tal, pero vamos a ver ese tipo de propuestas.
Cuiden muchísimo a su equipo de Office Management. Ellos en este momento tienen uno de los desafíos más grandes porque tienen que reinventar el espacio de trabajo y van a tener que cumplir un montón de normativas. Y esto es súper difícil. Con el equipo de Platzi hemos estado investigando muchísimo y leyendo un montón. Y créanme que una cosa contradice a lo otro, pero más o menos hoy les di una claridad de todo lo que está pasando. Dos consejos muy clave que creo que son importantes para sus equipos y para ustedes es tratar de crear una cultura de transparencia. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Si tenemos o no tenemos presupuesto. Si no hay presupuesto, ¿cómo se está reutilizando? Vamos a reutilizar el trabajo en dar más opciones para trabajo remoto o menos. Entonces, que haya esa transparencia va a ser súper importante para el equipo. Y principalmente, todo lo que les conté hoy requiere de muchísimo sentido común. Y lamentablemente, después del trauma que genera estar tanto tiempo en casa, para muchas personas es más fácil salir a la playa, es más fácil no invertir. Entonces, tengan cuidado, mucha transparencia y mucho sentido común. Si tienen esas dos cosas claves, van a poder hacer esa transición de mejor manera. Espero que les haya servido esto, que estos consejos les ayuden. Y si algunas personas de sus equipos están pensando en cómo reabrir la oficina, en cómo van a tener este espacio de trabajo y creen que los podemos ayudar o podemos charlar con ustedes, escríbanme. Los puedo conectar con mi equipo y podemos discutir un poquito más a profundidad qué estamos haciendo. Platzi aproximadamente tiene a unas 150 personas en 3 diferentes oficinas y esto nos preocupa muchísimo sobre cómo vamos a afrontar el futuro y muchos compromisos que ya tenemos para nuestro equipo. Muchas gracias. Platzi Live ocurre todos los jueves y eso fue lo que acabas de ver. Tú puedes vivirlo en vivo. Solo tienes que entrar a www.platzi.com/agenda, donde encuentras la hora y fecha en tu país. Es todos los jueves y tú puedes ser parte de esto cuando ocurre, no solo verlo en demanda acá.